derecho, Dada Vuelta Estoy Yo, es un ciclo para pensar la dirección teatral. Sus protagonistas van a ser una serie de directoras que nos van a ofrecer sus métodos, sus procedimientos, su creatividad para pensar un oficio tan incapturable, tan inmaterial y que produce una nueva dramaturgia en escena. Ahora los invito a verlo. Bueno, hola, hoy estamos con Lorena Ballestero, que es una directora teatral y a su vez también es pedagoga, docente. Y me parecía interesante para presentarla y para hablar de ella, pensar un poco estas dos tareas que ella realiza en conjunto, tanto la dirección como su trabajo como docente, porque me parece que también definen a la particularidad de ella como artista. Eh, Lorena, además de tener una formación académica como directora, de haberse formado en la UNA, tiene una amplia experiencia como asistente de dirección, como en trabajos de producción también, y esto me parece que le da también una capacidad de adaptación a distintas estéticas, a distintos modos de trabajo. A su vez también ha hecho muchas realizaciones performáticas también como intérprete, porque tiene también una formación como actriz. Eh, y me parece que, bueno, esto hace también a la ductilidad de ella como artista para impregnarse también de otros mundos, de los mundos de otros autores y autoras. Y por otro lado, también me parece que su trabajo pedagógico le da como mucha reflexión a su tarea de directora y a su tarea estética en general, y bueno, por eso me parece que es muy interesante hoy poder hablar con Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? Bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, quería empezar a hablar en primer lugar de esta particularidad o esta característica que tiene el ciclo de pensar a las autoras, a las directoras, que trabajan textos que no son específicamente eh, propios, o porque no son dramaturgas, o porque directamente eligen trabajar textos de otras personas. Me parece que ahí hay una especificidad, y me parece que si pensamos el teatro como un sistema de relaciones, eh, particularmente la primera relación que se establece es una relación con ese texto, ¿no? Que puede ser más o menos amigable o más tensa, bueno, se establecen como distintos tipos de diálogos. En ese sentido, me parece interesante pensar que la puesta en escena es como otra narrativa, ¿no? Como la construcción de otra dramaturgia. ¿Lo ves así? Sí, yo no escribo, no soy dramaturga literaria, lo voy a decir así para poder pensar en esta diferencia que vos decías, ¿no? Como la dramaturgia de los textos y la dramaturgia de la escena. Entonces, digo, no sé escribir literatura, entonces trabajo con dramaturgias literarias de otras personas. Lo he hecho en algunas experiencias por ahí porque como en el teatro que hacemos en Buenos Aires, o por lo menos el que veníamos haciendo hasta este momento de cuarentena, está muy dado por sentado que la persona que dirige también escribe, o que la persona que escribe teatro dirige sus propios textos. Entonces algunas veces me convocaron para hacer algunos trabajos así, pero la realidad es que yo no soy escritora, no soy dramaturga, entonces sí pienso que mi trabajo como directora consiste en crear un mundo, y ese mundo tiene determinadas reglas de juego, determinada coherencia interna, ¿no? Unos principios de construcción que permiten componer una totalidad, y en ese sentido mi tarea como directora es una tarea dramatúrgica, pero de dramaturgia de la escena, que creo que es cómo integrar esos elementos, ¿no? Esa narratividad que vos decís me parece que tiene que ver con cómo presentar esa totalidad de elementos distintos eh,
a las y los espectadores, que son para quienes trabajamos en el teatro. Y a mí, en esa relación de vincularse con un otro, con otra cosa, me interesan también los textos de otras personas porque me interesa conocer esos otros mundos, digo, pensando en que un texto dramático tiene una coherencia interna, lo transforma en un objeto en sí mismo, que es distinto a mí, y que cuando yo leo ese texto, a mí me entusiasma, me conmueve, me da ganas de que algo de eso mismo que a mí me pasa con ese otro que es el texto, le pase a las y los espectadores. Entonces, para mí ahí hay un vínculo que permite hacer ese puente entre esa dramaturgia literaria, que si yo la elegí, en mi caso, como no escribo, está previamente planteada y desarrollada y tiene su propio mundo, y se va a relacionar en mi puesta en escena con todas las demás cosas que están en juego en la puesta. Porque yo no construyo solo en relación al texto, sino en relación a cómo me vinculo desde la puesta en escena con las personas espectadoras. Pero sí es cierto que el texto Claro, bueno. Sí, decime. No, es que me parece que una de las cosas dentro de este sistema de relaciones, uno de los elementos más importantes tiene que ver justamente con el vínculo con el espectador, ¿no? Y con las decisiones que se toman en relación a ese vínculo. Por eso en ese sentido me pareció interesante, en un momento dado vos pones un ejemplo de una obra que llevaste a escena, Baby, que es un texto de Susan Sontag, ¿no? Que es un texto narrativo, y vos ahí contás que tomaste una decisión que tiene que ver con que en un momento dado, bueno, pones a los actores y actrices frente al público, pero que no querías que miraran directamente al público, sino que miraran una línea más arriba, ¿no? Que eso cambia como totalmente el sentido y la lectura que se puede hacer de la obra, y a mí me parecía que ahí también aparecen estas cosas donde estas decisiones, que a veces hay como cierta obediencia que el texto plantea o que plantea el espacio, y cómo trabajar sobre eso, ¿no? Cómo salirse a veces de esos lugares. Claro, sí, entiendo. A ver, por un lado, en ese caso de Baby, de Susan Sontag, yo no quería adaptar, ni versionar, ni tocar ese cuento de Sontag. Me parecía fantástico como estaba escrito, me parecía que podía llevarse a escena y que lo que no tenía era una hipótesis de representación. O sea, como no había sido escrito para el teatro, lo que no tenía era cómo llevarse a escena previsto en el texto. Que en los textos dramáticos eso está, y en todo caso con los textos dramáticos, después lo podemos pensar, pero con los textos dramáticos sí, yo tengo que pensar en esa hipótesis que el texto me propone y ver cómo me relaciono con ella en la práctica de la escena. Pero en el caso de Baby, esa hipótesis no estaba. Entonces, por un lado, lo que yo podía hacer era entender cómo funcionaba el texto de Sontag, que para mí es primordial, porque es lo que me permite saber si como directora quiero llevar a escena ese texto o no. En realidad algo de lo que me pasó con ese texto no tiene esa fuerza dramática que para mí es la que valida decidir llevar una puesta en escena, ¿no? a la práctica y realizarla. Entonces, descubrir cómo funcionaba ese cuento me hacía dar cuenta que en realidad estaban el padre y la madre hablándole a un médico, a un doctor, un terapeuta sería. Y retomando algo de lo que decíamos antes, ¿no? Para mí dirigir es crear un mundo, y en ese crear un mundo me relaciono con los y las espectadoras de una manera, y en el texto de Sontag los personajes que le hablaban al doctor, que era su interlocutor, le hacían reclamos todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué mi hijo hace tal cosa o hace tal otra? ¿Y por qué no puedo resolver tal o cual situación? Y hablarle directamente al público, pensando en que
a mí como lectora ese texto me llegaba directamente, trasladar eso de la misma manera a la puesta hacía que la relación con los espectadores fuera todo el tiempo unos personajes reclamándoles, reclamándoles, reclamándoles. Cuando en realidad lo que yo quería generar en la escena, porque era lo que a mí me había pasado también con la lectura del texto, era una empatía, era ese padre y esa madre que tienen problemas con su hijo, y que Sontag lo planteaba para mí de una manera magistral y recontra universal. Podemos ser nosotros, nosotras, nosotros, los espectadores que estamos ahí, que podemos tener esos problemas y no saber cómo resolverlo y pasar por todas esas instancias. Entonces, yo necesitaba en la puesta que no les estuvieran reclamando a los espectadores como si fueran el doctor, necesito ayuda, ¿por qué no me sale esto? Sino lo contrario, ¿no? Que ese doctor estuviera puesto en algún lado, que no fuera esas personas que estaban asistiendo a la representación, para que justamente las personas que asistían a la representación pudieran identificarse con los padres que estaban ahí. Y para mí esa relación de enfrentamiento no necesitaba tener un habla directamente frontal así, sino que ese enfrentamiento era como un espejo, ¿no? Como yo desde mi lugar de espectadora me identifico con ese que está ahí enfrente mío pasando por esto, y cómo ese que está enfrente mío me representa de alguna manera. En ese sentido, la decisión de dirección dirigía, ¿no? Orientaba esa relación. Y eso, en el caso de Baby, no sé si estaba así o no, pero ahí es donde entran en juego también que la dirección es en un espacio, es como si el texto, si la dramaturgia del texto se escribe sobre una hoja en blanco o en la computadora, en esta época, la escena se escribe sobre el espacio. Y ahí es donde se ponen en juego, para mí, todas estas cosas. Y como pienso del teatro, en esa relación entre espectadores y escena, no pienso que el teatro sucede en la escena, sino en esa ida y vuelta, necesito pensar el espacio también integrando a los espectadores. Sí, sí, además me parece importante pensar justamente y remarcar esto en este contexto, que si el teatro es la presencia y el encuentro entre los cuerpos, son los cuerpos de actores y actrices haciendo el hecho teatral y el público presente, ¿no? Y que ahí se da como un poco la dimensión política también del teatro. De hecho, hay muchos teóricos que plantean que es uno de los pocos espacios que quedan para generar comunidad, ¿no? Donde se puede generar comunidad entre desconocidos. Entonces me parece que eso que está contando el texto en este caso, o cualquier otro texto, es fundamental, pero es fundamental en relación a eso que está pasando con esa presencia de los espectadores, ¿no? Que incluso ahí uno puede construir también otro plano narrativo, otra línea narrativa, ¿no? O sea, que tiene que ver, por un lado está la lectura que vos estableces sobre ese texto, que la convertís en un hecho dramático, y a su vez, el pensar esa relación con el espectador también construye otra línea narrativa en relación a esa obra, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, creo dos cosas. Por un lado, pensaba en estos días que qué loco que la manera que hay de generar instancias de concursos en esta situación de cuarentena, pandemia, en donde el distanciamiento social es necesario y todo eso, que la manera de aparecer del teatro es a través de la literatura, porque los concursos son para autores, autoras. Yo como directora no tengo espacio posible de creación más allá de que yo puedo trabajar en la génesis de algún proyecto y yo sola en mi casa pensar o conectarme a través de estos medios de videollamada, teleconferencia. Hay algo de lo teatral que ahí se vuelve claramente no sé, irreductible, ¿no? Porque como directora no hay mucho espacio en la medida en que esta situación actual no termine de suceder y se permite otra vez el encuentro, ¿no? Físico, concreto, material,
ese espacio no está, y mientras tanto el teatro para mí no sucede. No sé, una reflexión, digamos, para que es en lo que estoy pensando ahora en esta situación concreta. Y por otro lado, en relación a esa construcción de distintas narrativas que van en conjunto, para mí es importante pensar que van juntas, ¿no? Como que esos sentidos que se despliegan y esas nuevas significaciones que puede terminar de construir el público, vayan en conjunto, ¿no? De manera cooperativa, colaborativa. Para mí también eso es una decisión política, si querés, en relación a cómo relacionarme con las demás personas. Y me parece, por lo menos, digamos, en mi práctica artística, y hay muchas maneras de pensar esto, pero la que yo elijo tiene que ver con tratar de que esas líneas narrativas se integren de alguna manera, para que la experiencia que tiene el espectador sea una experiencia lo más completa posible. Idealmente, ¿no? No quiere decir que esto me salga todas las veces, pero, o por momentos sí, por momentos no, pero sí pienso que en esa relación con el texto, esas líneas que se abren de sentidos y significaciones, está bueno que construyan una totalidad. Que el espectador no vea, el texto que ya tiene una unidad está yendo para un lado, la dirección en relación a lo que construye a través del espacio, o lo que construye con todo lo visual, con todo lo sonoro va para otros lados, porque lo que a mí más me gusta también como espectadora es poder percibir un mundo que funciona así, y que yo no me estoy preguntando todo el tiempo cómo funcionan las partes de ese mundo, sino que la experiencia la vivo metiéndome ahí, y eso funciona de manera conjunta, coherente, se me hace más verosímil. Si yo tuviera que decir a qué aspiro, a que todas esas líneas que van generándose integren y se integren junto con el resto de esas líneas narrativas, que también la tiene la escenografía, el vestuario, ¿no? La organización sonora de la escena. Sí, a Por eso mí, sí. sí. Sí, no, justamente una cosa que te quería preguntar también tenía que ver con esto de, como bueno, obviamente vos como artista también tenés tu mundo y tu mirada. Me parece interesante pensar que a veces, digamos, puede surgir en la dirección una idea determinada, y esa idea puede ser de alguna manera rechazada por esa materialidad del texto, ¿no? Entonces me parece interesante pensar qué decisión se toma en ese momento, si de alguna manera se escucha el texto y se dice, bueno, no, esto no está o no funciona, o el mismo texto lo rechaza, o que también es otra opción que muchas veces se elige, es la de ir en contra de eso, ¿no? Y decir, bueno, no importa, yo construyo una narrativa o una forma dramática sobre eso. Me parece que, bueno, que ahí hay como decisiones distintas que pueden funcionar o no en los dos casos, pero que un poco con cuál te sentís más identificado, si eso te pasa. Sí, por un lado, y acá me hace pensar en eso que en la presentación decías, ¿no? Yo doy clases en la UNA, en la EMAD, en la EMAD doy análisis de textos, y reflexiono mucho sobre estas cuestiones porque lo doy para las tecnicaturas de escenografía y de puesta en escena, y también para la de actuación. Entonces es tema eso de, bueno, ¿qué hago con el texto? ¿Hago lo que yo quiero o no? Por un lado me parece que es importante saber, conocer ese texto literario con el que estoy trabajando, ese texto dramático con el que trabajo, porque si no, no puedo ni ir a favor, ni en contra, ni potenciar, porque si desconozco cómo funciona, todas las decisiones que como directora tome no van a depender de lo que estoy construyendo, sino de, no sé, de la suerte, del azar. Por eso para mí es muy importante
el momento de la elección del texto con el que voy a trabajar como artista, digamos. Porque una vez que elijo ese texto, lo elijo porque me interesa cómo funciona y porque quiero yo personalmente potenciar eso. Y después me parece también que hay algo que tiene un límite en el sentido de que si yo trabajo con Romeo y Julieta y en la escena del balcón, como directora digo, bueno, no me importa lo que está sucediendo, voy a poner a Romeo y a Julieta que estén enfrentados, mirándose, destruyo esa situación dramática que el texto propone. Porque lo interesante es que Julieta no sepa que Romeo está ahí, que no se vean. Entonces le genero al espectador una relación en donde Romeo y Julieta se están mirando, pero lo que está sucediendo entre ellos se supone que cuenta otra cosa, y para mí eso es ruido en el espectador. No es necesariamente una provocación que vaya a algún lugar más interesante. Es simplemente que el espectador tiene que hacer un esfuerzo para entender, por un lado, que lo que se supone que en la actuación que porta el texto está sucediendo, pero le estoy dando señales de que eso no es así. Entonces, no creo que todos los textos sean textos para discutir en escena, quizás hay algún otro ejemplo en donde se puede pensar esto de manera distinta, pero también pienso, si a mí no me interesa lo que ese texto propone, como planteo general de hacia dónde va, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a elegir para dirigir? ¿Por qué voy a querer mostrar? Si eso a mí no me interesa o va en contra, ¿por qué quiero trasladar esa experiencia de lo que no me gusta o al público? Yo como artista no quiero eso, quiero al contrario, esto me interesa y que se potencie y que se le sumen sentidos en todo caso y que tenga una experiencia conmovedora como la que tuve yo, hacia el lado que fuera, digamos, con ese texto. Y para mí esto no tiene nada que ver con la idea de respeto el texto o lo violento para que estalle o le tengo que obedecer los lineamientos. No, para mí tiene que ver con, por eso insisto con esto de cómo se integra, porque tampoco creo que haya una única lectura unívoca de cada material. Y porque tampoco como directora quiero cerrar esa recepción. A mí me encanta cuando alguien viene y vio la obra y me dice después, esto tiene que ver con esto y lo pensaste de esta manera y yo ni lo había pensado así. O sea, no lo tenía organizado de esa manera. Tomé esas decisiones por algunas otras razones, construyendo ese mundo. No pienso que como directora yo tenga ni que cerrar los sentidos, me parece imposible además, porque creo que hay tantas miradas de la obra como personas que estén mirando también. Entonces, por eso elijo eso, ¿no? Colaborarnos entre ese texto que funciona de esa manera y las ideas de puesta que yo tengo para expandir, para potenciar algo de esa experiencia. Porque después hay un montón de maneras para mí hay algo de la dirección teatral que podría decir que es una técnica, ¿no? Algo de la práctica que hacemos para crear esos mundos. Y entonces, desde esa lectura, de esa comprensión de cómo funcionan esos principios de construcción de ese texto y qué necesita para que algo de esa fuerza dramática que tiene no se destruya y pueda llegar a la relación con los espectadores. Y después, cómo se termina resolviendo en la práctica de la dirección, ¿no? Esa escena que se ve, que tiene a esos actores y actrices, a ese planteo espacial, a ese planteo escenográfico, sonoro, lumínico. Hay un montón de maneras. Entonces, yo voy a estar ahí igual, porque de las miles de maneras que hay de representar la escena de Romeo y Julieta en el balcón, yo voy a ir eligiendo una de las tantas que tienen esa relación posible con el texto.
¿Se entiende? No creo que haya una sola manera de construir la escena del balcón de Romeo y Julieta, pero sí, si pienso cómo funciona, digo, esta situación necesita que Julieta no lo esté mirando a Romeo. Ahora, si el espacio donde eso sucede tiene tales dimensiones o tales otras, si el balcón lo resuelvo con Julieta parada en un banquito y Romeo mirando hacia otro lado simplemente con una dirección del cuerpo en la escena, o si lo resuelvo, no sé, construyendo el balcón, hay miles de maneras. Pero después esa decisión que tome tendrá que ver con todas las otras de la dirección, que ahí está lo complejo, lo más difícil. O lo que como directora a veces tengo que decir, esta idea me encantaba, pero no tiene nada que ver porque avancé por otro lado y se está armando otra cosa y bueno, tengo que ver cómo me las arreglo conmigo misma para no ponerme terca con eso que era un gusto personal y que, no sé, en el mejor de los casos lo podré usar en otra obra. Sí, a mí me parece que ahí hay, en todo lo que decís, hay como muchas cosas interesantes y para pensar, porque me parece que por un lado, esa lectura, a veces sí hay como una idea, ¿no? O que se pone de moda por momentos de creer que, bueno, cuando uno violenta ese texto y hace una versión como más desconcertante de ese texto está haciendo como algo mucho más interesante. Me parece que el conocimiento sobre el texto no quita que uno pueda establecer, que vos como directora puedas establecer también algo del orden de la apuesta, por ejemplo, en el caso de un texto clásico, que genere una mirada nueva que uno no había pensado. O sea, a mí me súper interesa como crítica cuando voy a ver a un texto que ya conozco, que la puesta en escena me desconcierte o me dé elementos nuevos. Y esto no quiere para nada decir que uno va a ir como en contra de ese texto, sino que justamente puede salir de ahí un elemento creativo lo suficientemente poderoso. Pero sí me parece que hay un proceso que también hace a abrir esas lecturas y a también poner en discusión lecturas que se pueden haber hecho antes, ¿no? O criterios a veces sobre cómo llevar a escena una obra que también en la puesta y en las decisiones de dirección se pueden poner en discusión también, ¿no? Como discutir también con otras experiencias. Sí, es que también, digo, las versiones son versiones y son válidas, y yo he visto cosas maravillosas también de gente que hizo otra cosa con esos textos, si pensamos en los textos clásicos, como ejemplo, ¿no? También entender cómo funciona el texto tiene que ver con entender que ese texto funcionaba así en otro momento histórico. Y entonces hoy, para hacer funcionar ese texto con la relación con los espectadores, hay que buscar una forma equivalente. Y en esa forma equivalente hay que ir por otro lado, quizás, también, ¿no? Como, me parece que como que una cosa no quita la otra, y que está bueno reconocer cuando digo, bueno, voy a tomar tal cosa de Hamlet porque a mí me interesa y voy a hacer otra obra y está buenísimo, y entonces no necesito que sea Hamlet, sino que es mi versión de Hamlet o lo que yo hago de Hamlet, o si intento trabajar sobre Hamlet de William Shakespeare, que va a ser mucho más difícil porque William Shakespeare es William Shakespeare, ¿no? Digo, ¿ves? Yo, una directora más de Buenos Aires de esta época que está tratando de acercarse. Entonces ahí es donde digo, bueno, también depende qué hacemos. Para mí no es que hay una valoración por una cosa o la otra, sino yo intento saber qué es lo que estoy haciendo cuando tomo determinadas decisiones. Y en mi rol como docente también, digo, por lo que decías, me parece que lo que muchas veces quiero transmitir tiene que ver con eso, ¿no? Con que sepamos qué es lo que estamos haciendo, porque eso es lo que nos vuelve profesionales, ¿no? Cierta, como, no sé cómo se dice, expertise, cierta cosa sobre cómo estamos trabajando con eso. Y la dirección teatral es muy difícil porque abarca muchas cosas y porque
y porque tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo cosas que tienen sus propias lógicas de funcionamiento, ¿no? Los textos dramáticos, desde la literatura, el uso del lenguaje, pero también algo del orden de lo sonoro, lo musical, de lo visual, que está bueno que sepamos porque aunque trabajemos con las personas que saben específicamente eso, tenemos que poder encontrarnos con esas personas y dialogar, ¿no? También, como que... Y bueno, entre las dificultades del trabajo así, de puesta en escena, me parecía que una cosa de las más difíciles es el trabajo con los cuerpos de los actores y actrices en el espacio. De hecho, para mí, en el ejercicio de ver teatro, es como un poco lo que define a una buena puesta en escena, ese trabajo con los cuerpos, que suele ser muy difícil porque también a mí siempre me da la sensación que los cuerpos de los actores y actrices en escena están en una situación, o están muy al borde siempre de caer en una situación muy vulnerable. Es todo muy expuesto, está todo muy a la vista, ¿no? No es el resguardo que, por ejemplo, se puede tener en el cine, que tenés otros mecanismos, y me parece que trabajar con eso es uno de los elementos más complejos, y en ese sentido también me gustaba pensar este trabajo en relación a lo que es el dispositivo escenográfico, porque me parece que ahí también se produce un elemento de síntesis, ¿no? Entre ese pensar el dispositivo escenográfico y el trabajo con los cuerpos. Sí, sí. Sí, creo que es, por un lado, poder pensar cómo va a funcionar todo el espacio en grande, ¿no? Como, bueno, cómo se va a relacionar ese espacio por el que van a transitar actores y actrices con el público. Y cómo esos actores y actrices van a tener esa relación con ese público. Lo digo porque para mí forma parte del trabajo con los actores y las actrices ser clara en ese sentido, ¿no? También. Y por otro lado, una vez que esa primer planteo espacial, obvio, no digo que una cosa sea antes o después, ¿no? Por ahí es antes o después o va en conjunto, pero después está también cómo funciona el espacio de la escena. Y en ese sentido está también cómo logramos con el escenógrafo o la escenógrafa con la que trabajamos un diseño escenográfico que dé cuenta de ese planteo espacial, ¿no? Que no solamente es, que es distinto también, de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, poder integrar ese trabajo de la actuación con ese planteo escenográfico y con ese planteo espacial. Cuando cuento algo de las mutaciones, porque cuando dirigí Las Mutaciones, un texto de Valeria Correa, terminamos de encontrar cómo iba a ser la obra con el actor y la actriz, Lore Vega y Leo Murúa, que eran el actor y la actriz. Lo terminamos de encontrar cuando, con Rodrigo González Garillo, el escenógrafo de la obra, definimos que el espacio y la escenografía iban a ser de la manera en la que fueron. Veníamos trabajando en pequeños fragmentos que el texto tenía planteadas como escenas, distintos momentos, ¿no? Que empezaban y terminaban de la historia de una pareja. No tenían continuidad entre sí, como Vale había escrito teniendo en cuenta el libro de Li Ching, también había algo de eso que estaba en la escritura. Cada escena tenía un título y empezaba y terminaba y era muy fragmentario todo, y Vale me dijo en su momento: no sé cuál es el orden de las escenas, fíjate, probá y decidí vos en qué orden van para la puesta en escena. Entonces veníamos trabajando con los actores, con el actor y la actriz, sobre ese vínculo entre ellos, ¿no? Sobre esos cuerpos de los personajes. Teníamos también la idea de trabajar en relación a la cercanía y la lejanía de los cuerpos, como en el tango. Entonces yo llamé a Verónica Litvak, una coreógrafa que también laburó con nosotros en esa situación. Pero teníamos el problema de cómo hacer un espacio múltiple que incluya, como en el cine, muchas locaciones, porque lo que pasaba en el texto era eso. Y en realidad, cuando apareció la idea de trabajar sobre una caja que Rodri había visto de Charlotte Posenense, una artista visual
Y con Rodrigo empezamos a trabajar y dijimos, a ver qué pasa si le ponemos puertas que giren y armamos ese espacio así. Una vez que tuvimos eso, pudimos avanzar con el actor y la actriz en cómo iban a transitar ellos todo el recorrido de la obra. Porque no era solamente construir ese vínculo entre los dos personajes, que veníamos avanzando con eso y que lo podíamos construir, y ellos son dos actores y actrices maravillosos, entonces era sencillo, ¿no? Fue un proceso muy placentero para mí de cómo ir encontrando ahí ese vínculo, pero teníamos que encontrar cómo iban a recorrer toda la obra. Y cuando apareció esa lógica de espacio y empezamos y logramos realizar esa caja que tenía esa particularidad tan específica y que tuvimos que ver cómo inventábamos esa realización para que se sostuviera. Y Gustavo Di Sarro realizó y nos dio una mano en, bueno, ¿cuánto hierro necesitamos? ¿Qué pasa si una puerta gira loca? ¿Se puede dejar quieta en un lado? Todo eso fue tema que después se trasladó a cómo el actor y la actriz iban a transitar por todo ese mundo. Entonces, para mí, por eso digo, no importa tanto por dónde empezamos, sino que eso sea parte del trabajo con el actor y la actriz, justamente para que no sea solo la construcción del personaje y el vínculo con el otro personaje, sino también el estar ahí y poder transitar de principio a fin esa obra, la que fuera. Y que creo que lo difícil o lo vulnerable también es que es distinto en cada caso. Digo, en el mejor de los casos yo aspiro a que sea distinto en cada obra, porque eso es lo que le da particularidad a ese mundo, a esa experiencia. Sí, yo me acuerdo muy bien de esa obra de las mutaciones y me parece que esa decisión de escapar a la literalidad de los espacios fue una decisión clave en relación a cómo se contaba y esto. Sí, el cuerpo de los actores funcionaba perfectamente bien en este devenir de situaciones, ¿no? Y me parece que este también es como otra tentación, ¿no? A veces muy fuerte por supuesto que hay obras que seguramente es imposible evitar caer en una cercanía muy fuerte con la imagen que supuestamente propone el texto, o el espacio que propone el texto, pero me parece que a veces salirse de la literalidad es fundamental para pensar que el trabajo con el espacio es también una construcción narrativa, ¿no? Que no es solamente una cuestión de ambientación, o no tiene que ver con una cuestión de ambientación, sino que es una cuestión narrativa fundamental, que está contando dramáticamente algo muy poderoso. Sí, sí, totalmente. De hecho, el chiste en algún momento de los ensayos era, bueno, si tenemos que construir todo esto, hagamos una película. ¿Para qué vamos a hacer esto en teatro? Porque ¿qué es lo particular que podemos inventar? Porque había que hacer desde la habitación de ellos dos a la mañana hasta una ventana con vista a la laguna de Chascomús y la salida de un cine. Era por un lado materialmente inútil, ¿no? Supongamos que contáramos con toda la plata, con todo el espacio guardado de una sala teatral independiente. Era inútil para la escena, porque la fuerza dramática de esos espacios narrativos la iban a contar los cuerpos del actor y la actriz. Lo podían hacer sin problema y el público podía imaginarse de una manera mucho más rica, para mí, si se lo imaginaba, que si yo le decía, esta salida del cine es este cine en particular. Porque pasa eso, la dirección trabaja con la materia, con la forma concreta, con el color con este material, con esta luz. Entonces, si yo como directora pongo algo de eso, le cierro esa parte de imaginación al espectador, ¿no? Esa puerta es esa puerta. Ahora, si construimos con los cuerpos y el uso del espacio, que esa puerta está, el actor puede hacerla aparecer, digamos, y el espectador puede imaginarla como quiera. A veces está bueno también dejar abiertos esas posibilidades, porque entonces, no sé, cada quien se imagina la que más le toca, la que más la conmueve, en el mejor de los casos. Si se interesa por la obra y sigue, con suerte pasa eso.
Sí, bueno, claro, porque me parece que justamente es eso, es un proceso que queda abierto, ¿no? En ese sentido. También me parece interesante pensar, digo, el teatro está construido básicamente por el azar y ese azar no se termina nunca, digamos, no se terminan las funciones, no se termina en ningún momento, en realidad hay un entrenamiento y un ensayo para poder trabajar sobre ese azar. Y creo que hay una parte del proceso que es necesario no saber o tener cierta incertidumbre, porque me parece que es ahí donde también surge la creatividad, si no, de alguna manera, vos como directora estarías repitiendo fórmulas que ya sabes que te funcionan y en realidad la idea es, obviamente, investigar cosas nuevas. Eh, ¿Cómo es tu trabajo sosteniéndote en ese lugar? Porque a veces está la idea, el imaginario que quien dirige tiene que tener como todo muy resuelto, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese momento donde bueno, todavía no se sabe y es necesario para el proceso creativo que no se sepa, ¿no? Sí, es difícil. Para mí, cuando no sé, lo mejor es decir no sé, y no decir lo que se me ocurre en el momento, porque todo lo que diga en ese momento que se me ocurra después, si no tiene nada que ver con lo que hacia donde después fuéramos, solo va a embarrar la cancha. Entonces, digo, mientras, a ver, por un lado siento la responsabilidad como directora de ir conduciendo, entonces hay algunas cosas que son como, bueno, los ejes en los que me voy anclando para ir tomando algunas decisiones que son decisiones de prueba y que para mí está bueno que sea claro que, a ver, por esto y aquello, probemos esto. No es que eso que probamos va necesariamente a ser así, mucho menos en el inicio de los ensayos. ¿No? Yo salvo algunas ideas sobre todo de relaciones espaciales, si trabajo con un texto previo que vi que el texto podría proponer y que me imagino que en la práctica pueden reforzar la experiencia si en el espacio, en el uso del espacio las planteo de esa manera, salvo algunas pautas así que en general pongo en práctica y modificando un poquito más acá, un poquito más allá, me funcionan porque pienso a partir de ahí y que eso me sirve un montón como eje. No es que tengo en la cabeza cómo va a ser la obra. No me la puedo imaginar, y no me la puedo imaginar quiere decir que no puedo, que no se la puedo describir a nadie tampoco. Yo siempre trabajo con Ricardo Sica y Ricky me dice siempre, vos al principio empezamos a pensar por un lado, pero después hay un momento que me decís algo que no tenía nada que ver con lo anterior y al final terminamos yendo por ahí, como que me hace chiste con que me escucha al principio, más o menos, porque sabe que ahí estamos buscando y que nada de lo que yo esté planteando por ahí va a ser lo que después suceda. Entonces medio que no se preocupa mucho, me escucha, me dice, pensemos, y después en algún momento aparece el momento de tomar alguna decisión. Porque de verdad no lo sé. Y si no lo sé, prefiero decir, no sé, busquemos por acá, ¿no? No sé, prefiero decir, lo único que me parece que se sostiene y se sigue sosteniendo a medida que ensayamos es que conviene trabajar sobre dos espacios opuestos, porque hay algo de eso que cuenta también, no sé, la relación entre estos dos personajes. Entonces seguimos trabajando así hasta que aparecen distintas cosas. O, muchas veces esas situaciones de resolver continuidades, cómo empieza, cómo termina una escena, ¿no? Como todas esas cosas van apareciendo también en los ensayos. También un ejemplo para ver si puedo contar un poco más claramente por qué digo esto. Estábamos ensayando en La Pampa esta noche y pasábamos de una escena a otra y había algo que no lográbamos encontrar cómo pasar de un momento a otro. Sabíamos que había un tiempo intermedio entre esa situación y otra, pero eso no estaba escrito en el texto de ninguna manera. Simplemente el texto tenía una marcación de que sonaba una música, que era la que uno de los personajes estaba escuchando. Y en un ensayo
probamos como para ver, bueno, a ver, ¿y si hiciéramos que hubiera cierta continuidad? ¿Qué pasa si entonces está la escena que plantea el texto con las palabras que plantea el texto y después suena la música? Pero ustedes sigan, probemos improvisar a ver qué harían estos dos personajes, mientras tanto hasta llegar al otro lado. En ese ensayo yo tenía en el teléfono el tema musical y se me ocurrió, como estaban improvisando y como yo no pensaba, porque no me interesaba que hubiera improvisación con palabras agregada al texto dramático. El texto está buenísimo, tiene una fuerza enorme y yo no le iba a poner unas palabras así nomás a ese texto. Pero entonces en el ensayo no quería escuchar lo que improvisaban los actores, era más como un ejercicio para que nosotros encontráramos la continuidad y subir la música muy fuerte. Y entonces de pronto apareció algo ahí que estaba buenísimo. Porque yo miraba la escena, los actores les estaban pasando un montón de cosas, se podía ir construyendo algo de eso, que para el espectador imaginaba yo que iba a estar buenísimo y no tenía que escucharlo. Y bueno, y esa escena que después trabajamos, pulimos, decidimos qué contar, cuánto duraba, y apareció de esa manera, pero apareció desde ese lugar de, no sé cómo hacer, qué hacemos, qué probamos. Así también probamos un montón de cosas que eran horribles y no las voy a contar, pero que descartamos, que dijimos, esto no está bueno para nadie, no lo hagamos. Pero también es parte de lo lindo de ese vértigo, de esa inestabilidad de las funciones del teatro, ¿no? Y de ese presente que no sabemos cómo va a salir, que puede pasar cualquier cosa, que hay algo de esa adrenalina que quienes hacemos teatro nos gusta, nos atrae, nos entusiasma, ¿no? Como esa experiencia de, bueno, a ver, preparamos todo esto y después hay que hacerlo funcionar, y ese hacerlo funcionar, porque ahí está lo lindo, ¿no? Lo hacemos funcionar, no es que lo repetimos, lo hacemos funcionar de vuelta, y en ese hacer funcionar de vuelta quizás hay algo que no funciona, y bueno, vemos cómo hacemos para seguir adelante, ¿no? Hay algo de eso que... Sí, que, no sé, para volver a lo anterior, es mejor decir no sé y ir probando, y es mejor decir no sé y no decir cualquier cosa. Las veces que dije algo por decir, después eso nos fue en contra muchos ensayos más, porque también el resto de los artistas que están participando en una obra escuchan la voz de la dirección con mucha atención. Entonces, tenemos que cuidar las palabras que van a estar funcionando también como sostén de muchas otras pruebas. Entonces, por eso digo, prefiero decir no sé y no decir una palabra por otra. Y si no decir, se me ocurrió esto, no sé si está bueno, no sé si va a seguir estando, probémoslo, a ver qué onda. Pero con esa claridad de esto estamos probando. Y también en el devenir, en el paso del tiempo, en los ensayos, se construyen ciertas seguridades, porque lo que vamos probando y sosteniendo en el tiempo y nos sigue funcionando, funciona como seguridad para mí como directora, para avanzar, para tomar otras decisiones, en ese sistema de relaciones que vos decías del principio, ¿no? Como a veces una decisión no es solamente esa decisión, sino que modifica muchas otras. Porque si pienso que estoy armando ese mundo, que tiene esa lógica coherente en sí misma y particular por eso, y si muevo una pieza, se mueven las demás. Entonces ahí hay que repensar algunas otras cosas. No sé, esa creo que es la inestabilidad en el proceso de ensayos. Y después también en las funciones a veces se cristalizan algunas cosas que está bueno volver a pensar o volver a encender. Porque después sí, ahí actores y actrices tienen esa sensación de repetición inevitablemente, más cuando una obra se hace mucho tiempo o se vuelve a hacer después de mucho tiempo, ¿no? Que es como, bueno, ¿cómo lograr encender cada vez eso para que no sea una repetición? Por eso digo, para que se prenda en marcha el motor otra vez. En el mejor de los casos lo conocemos, el motor, y lo podemos prender, arreglar.
Sí, además, bueno, que también ese decir y ese abrir el juego permite que también los otros vayan encontrando, especialmente en el trabajo de actuación, que necesita como ese tiempo también, ¿no? Para ir encontrando por dónde va, que también pasa, que no se sabe por dónde va el personaje, ¿no? Y que eso también está bueno habilitarlo, que ese espacio esté, que no existe una urgencia de resolver precipitadamente en un punto. Sí, sí. A veces el sistema de producción no te lo permite tanto porque hay que llegar a tal punto o a tal fecha, o en el teatro estatal en donde tenés poco tiempo, o un tiempo mucho más acotado que en otros, pero también hay algo de que está bueno tener fecha de estreno y entonces eso también restringe el tiempo, pero eso no quiere decir que haya que resolver al principio. Me parece que está bueno ese tiempo de investigar. Y también porque la construcción de la obra, por más que yo pueda ser la responsable final como directora, no es mía, digo, es del grupo de personas que trabajamos en la obra, incluyo actores y actrices y al resto del equipo, por lo menos en cómo trabajo yo. Yo les pido que vengan a los ensayos, al resto de las personas, iluminador, escenógrafo, músicos, o sea, le pido que estén desde el principio, porque también vamos construyendo en común y también todo eso en relación a los actores y las actrices que participan en las obras es un intercambio, entonces esa construcción que hacen después de los personajes está también integrada a esa totalidad. Y, y también, digamos, las obras que yo dirigí no podrían haber sido esas obras si no fuera con esos actores y actrices. Habrían sido otras obras, me gusta pensar eso también, ¿no? Como, eh, porque también hay algo de esa creación del mundo que en su totalidad tiene un poco de cada quien. A mí, en mi rol de directora, me toca organizar esos principios de construcción de la obra. Por eso hago dramaturgia escénica, digo, porque organizo ese modo de construir y esas reglas de juego. Pero después el resultado es un conjunto, es una totalidad, no es solo mi idea. No, si fuera solo mi idea, ya la podría pensar sola y después sería una mera ejecución de eso. Y no, y me parece que lo lindo del teatro, vuelvo a esa idea, ¿no? De encontrarse con otras personas, con otros sistemas dramatúrgicos literarios, con otros, no sé. Pensaba un poco, ¿no? Algo de lo que a mí me gustaba cuando empecé teatro, empecé muy chiquita, en la escuela primaria, y, y cuando quería ser actriz, estudiar actuación, me daba ganas, porque me daba ganas de hacer cosas que yo no haría, ¿no? Como de ser otras personas, de animarme a hacer otras cosas distintas. Y me parece que la posibilidad de encontrarte con otros y hacer obras de teatro, a mí me gusta pensar que es así, es que armo otros mundos que son distintos al mundo de la realidad, y para eso tengo que ver cómo son esos otros, porque por eso digo, a mí me interesa esa cosa de, a ver cómo es esa otra persona, a ver cómo funciona ese otro mundo, ¿no? Y así Sí, me animo a otros mundos. sí, pensaba que vos mencionabas esto que integrás a todas las personas que van a participar de la obra en los ensayos, y en ese sentido también me interesaba pensar cómo es la relación con el texto cuando a la autora o al autor podés establecer un diálogo, podés sentarte a hablar con esas personas, o pueden formar parte del proceso de trabajo, estar también integrada a los ensayos al proceso de trabajo, a cuando la diferencia claramente con un autor o autora que es inaccesible por distintas razones, Claro, ¿no? No estar a Susan vivo, Sontag, claro, no la podía invitar. llamar por teléfono. Entonces, eso también me parece que establece otra forma de trabajo, pero a su vez hay un vínculo con el texto, que el vínculo con el texto va a seguir existiendo, ¿no? O sea, ahí también se construye una relación fuerte. Después está la posibilidad también de integrar a quien escribió a ese proceso y a ese momento, como vos contás lo de Valeria Correa, que te dijo, bueno, podés cambiar el orden de las escenas, ¿no? Y eso ya es
otra situación completamente distinta. Sí, para mí es súper interesante trabajar con autores, autoras vivas con quienes puedo comunicarme. Cuando dirigí Las Mutaciones con Vale Correa fue así, en La Pampa esta noche, Luis Loyola Cano también se fue con su padre, Luis era el autor del texto, y para mí está buenísimo que me pueden contar cómo funciona ese texto, eso que yo trato de buscar todo el tiempo, también lo puedo preguntar bien directamente, ¿no? A ver, cuando vos lo escribías, ¿qué es lo que hacía funcionar acá y allá? Porque hay algo de eso que es lo que yo después quiero potenciar también en la puesta. En el caso de esos 3 textos que mencioné recién, a mí me pasó que los leí y me encantaron como textos, más allá de quién era esa persona, autor o autora, ¿no? Como leí el texto y dije, esto está buenísimo, acá hay algo que a mí me mueve, me conmueve, me entusiasma. Entonces, poder contar con esas personas para que me cuenten cómo construyeron ese mundo, me sirve como directora un montón en esa idea de integrar. Invito a algunos ensayos, han venido a ver también, y hay cosas que está bueno también que puedan observar desde el punto de vista de cómo está funcionando el texto, que a mí me sirven, me enriquecen. Después, en todo caso, veremos si hay algunas apreciaciones de eso que elegirían para el texto, que a mí me interesan más o menos, no importa, eso se va pensando, como cualquier otro colaborador o colaboradora artística de la obra, ¿no? En donde en el momento de ir al ensayo pueden dar cuenta de lo que observan de su parte, más de lo que observan de la totalidad, y después es mi tarea ver qué de eso, cuánto de eso, cómo se integra, pero está buenísimo. Es cierto que es muy distinto, ¿no? Porque cuando no está esa persona, solo tenés el texto y más allá de algunas referencias por fuera de los textos, yo prefiero trabajar con el texto dramático o el texto narrativo en sí, y no empezar a pensar todo el contexto, la autora, no sé. Digamos, yo ya conocía a Susan Sontag, ya me interesaba, aproveché para leer algunas cosas sobre ella, pero en realidad cuando dirigí Baby, dirigí ese cuento de Sontag, no una obra sobre Susan Sontag. Entonces, en ese sentido, tenía menos que intercambiar. En cambio, cuando están los autores, las autoras, es interesante para mí eso, lo enriquecedor es eso, ¿no? Poder que me cuenten también eso, cómo ven que funciona ese material, y como en todos los casos fue gente de teatro que además hace sus obras, está bueno también que vengan a un ensayo y me digan qué ven, porque en base a eso también puedo enriquecer mi tarea, los próximos ensayos. Sí, bueno, porque se juntan también ahí dos distintos universos, ¿no? Porque cada uno trae su bagaje también creativo, y entonces ahí se hace un cruce entre esos mundos, que me parece que ahí por ahí pasa el tema también. Lo que pasa es que muchas veces, digamos, es fundamental en este caso para quien escribe entender que el texto dramático es un texto que, bueno, justamente forma parte de toda esa totalidad, de todo ese colectivo que va a transformarlo en otra cosa en un punto también, ¿no? Y que es necesario ese proceso de apropiación. Sí, por suerte, digamos, en todos los casos nadie tenía una idea de cómo quería que yo dirigiera su texto y me lo confió como con toda esa libertad de que sí, que me lo estaba dando para dirigir a mí con ese equipo de gente, y que la obra la íbamos a hacer, y la íbamos a materializar con ese grupo de personas, y yo, por suerte, no tuve como la sensación en ningún momento de que querían que dirigiera de esa manera. De hecho, me dijeron también algunas cosas muy lindas siempre de, mira esto que encontraste, yo no lo había pensado así, y para mí está bueno. Por eso digo, en ese intercambio yo también puedo decir, a ver, ¿cómo hiciste? ¿Cómo escribiste esto? ¿Cómo funciona esto? O
o también preguntar, a ver, en este momento, en esta escena, esto que está escrito así, ¿por qué? Vale, no vale, que después en la organización de la puesta, la persona que escribe también pueda modificar algo si hiciera falta, con la lógica del texto, pero teniendo en cuenta que al ser puesto en escena funciona de tal manera o tal otra. Para mí fue muy importante también un proceso. Yo dirigí un proyecto de graduación para la carrera de actuación de la UNA hace unos años, y como yo no escribo, y en general ahí es raro también porque se llaman se suele llamar a directores, directoras, y se supone que escriben, y como con esta lógica contemporánea de que eso sucede es más fácil, y a mí me costó mucho decir, bueno, a ver, sí, está bien, pero ¿qué texto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Es su cierre profesional de la carrera de actuación. Entonces llamé a Marina Hurberg, que es dramaturga, una dramaturga que a mí me interesa mucho, y con la que quisiéramos siempre volver a trabajar, pero que fue eso, ya fue escribiendo con algunas pautas un texto para ese proceso de montaje de obra que yo iba haciendo. Y ahí el texto no estaba de antemano, teníamos algunos principios de construcción, y mientras yo investigaba por un lado, ella investigaba por otro. Hicimos un proceso en donde no fue ni creación colectiva, o sea, no es que ella venía y escribía sobre improvisaciones, ni yo ensayaba cosas que después le pedía por encargo que escribiera, sino que yo iba trabajando con los actores y las actrices, y ella iba escribiendo una obra, y mientras tanto las que dialogábamos éramos nosotras dos, sobre este mundo, sobre esta situación, y después sí, traíamos algunas escenas que ella ya había escrito, probábamos, ella modificaba algunas cosas, o yo modificaba algunas ideas para ir viendo cómo construir la obra. Digo, como para mí el trabajo con un autor, una autora viva, está buenísimo en ese sentido. Sí, genera algunas tensiones que cuando el autor está muerto o no tenés acceso, no las tenés porque no tenés el vínculo con otra persona, pero eso es la vida misma, no sé. Como que está bueno también, esas tensiones enriquecen si las logramos llevar a buen puerto. Sí, es parte del teatro también, es parte de que está vivo lo que estás haciendo, ¿no? En un punto. Sí, sí. Bueno, Lorena, me encantó la charla, me gustó mucho, y bueno, te agradezco un montón el tiempo. Bueno, muchas gracias.